Compañerismo. 5508-13. Predicado el sábado 13 de agosto de 1955 en Karlsruhe, Alemania, 1 hora y 27 minutos. Buenas noches, amigos. Me alegra mucho estar aquí esta noche para servir al Señor Jesús. Confiamos en que Dios derramará sus bendiciones sobre nosotros esta noche. Me dio un vuelco el corazón cuando escuché Solo cree en alemán. Un amigo mío escribió esa canción. Se llama Paul Rader. Hace años, partió con el Señor. Y cuando se estaba muriendo, estaba en Los Ángeles, California, y lo tenían hospitalizado. Y cuando empezó a morir, bajaron las cortinas y cantaban canciones muy tristes. Tenía un gran sentido del humor. Dijo, oigan, ¿quién se está muriendo aquí, yo o ustedes? Dijo, levanten las cortinas y cántenme algunas canciones gospel buenas y concisas y comenzaron a cantar en la cruz donde murió el Salvador. Él dijo, eso suena mejor. Preguntó, ¿dónde está mi hermano Luke? Y ellos dijeron, en la habitación de al lado. Él dijo, tráiganlo aquí. Tomó las manos de Luke y le dijo, hermano, hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos sido misioneros por todo el mundo. Pero piénsalo, hermano, en 5 minutos estaré en la presencia de Jesucristo, revestido de su justicia. Apretó las manos de su hermano y fue al encuentro de Dios. Así quiero ir, revestido de su justicia. No de la nuestra, no funcionará, sino de la suya. Dios ya lo aceptó. Así que, si ya lo aceptó, y me aceptó a mí, entonces no tendré que estar en la mía. Estoy en la suya, ya aceptado. Amén. Me gusta eso. Da vida. 2. Ahora, hemos decidido realizar estos servicios de instrucción antes de las líneas de oración, para que la gente pueda recibir una instrucción completa. Para que cuando comience la sanidad, la gente comprenda cómo acercarse a Dios. Vivimos en una época en la que hay mucha farsa. Y el bien y el mal intentan unirse, o, mejor dicho, la gente intenta unir el bien y el mal. Es imposible. Uno es del diablo y el otro es de Dios. El diablo está equivocado. Y Dios tiene razón. Y siempre será así. El diablo perderá, y Dios siempre ganará. Si estás equivocado, estás del lado equivocado. Seguro que perderás. Si estás del lado correcto, estás del lado de Dios y seguro que ganarás. No puedes perder. 3. Ahora bien, el plan de Dios está establecido en su Biblia. Y esto es lo que debemos guiarnos. Debe provenir de su palabra, porque mis palabras fallarán. Soy un hombre. Pero la palabra de Dios no puede fallar, porque es Dios. Ahora bien, el ministerio que les voy a presentar será muy sorprendente al principio. Pero, veamos primero. Eso es lo que quiero transmitirles primero. Es un mensaje de Dios, de su palabra, para sus hijos. No se ha practicado desde los días de los apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, estas cosas se fueron desvaneciendo. Y luego se fueron apagando cada vez más. Y después de un tiempo, se apagaron. Los milagros y las señales abandonaron la Iglesia. Pero el profeta dijo que llegaría un día en que no habría oscuridad ni luz. Pero dijo, al atardecer, habrá luz. Zacarías 14:6. Y acontecerá en aquel día, que no habrá luz clara ni oscura. Zacarías 14:7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. 4. Cuando la iglesia primitiva llegó a Oriente, estaba en Jerusalén. El sol sale por el este y se dirige hacia el oeste. La civilización ha seguido el mismo camino, de este a oeste. A lo largo de estos 2000 años, se le llama la era de la iglesia. No ha sido ni oscura ni clara. Hemos tenido suficiente luz para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Él salva al pecador. Pero no hemos tenido la luz sobre los milagros y las señales como la que tuvieron en Oriente al principio. Pero estamos en el tiempo del fin. El sol se está poniendo sobre la civilización. El profeta prometió que el sol volvería a brillar al anochecer. El mismo sol que brilló al principio, en Jerusalén, volverá a brillar en el tiempo del fin. Lo que una vez hubo en la iglesia al principio será restaurado en el tiempo del fin. Vivimos en ese tiempo. Si fue desconcertante para la gente en aquel tiempo, ¿cuánto más lo será en este día? Pero, amigos míos, el Evangelio de Dios debe ser predicado. Él lo enviará sin importar lo que diga la gente. No podrías detenerlo. Es como apagar un incendio con viento fuerte. Dios hará brillar su luz. Lo está haciendo justo antes de la venida del Señor Jesús. No es el hombre. El hombre está fuera de esto. Es Dios.
Dios lo hace porque lo prometió. Zacarías 14, 7. Pero será un día, el cual será conocido de Jehová, que no será día ni noche. Pero acontecerá que al atardecer habrá luz. La razón por la que hoy el cristianismo ocupa aproximadamente el quinto lugar entre las religiones, en cuanto a número, es porque hemos fallado en hacer lo que Jesús nos mandó. Las últimas palabras que Jesucristo dio a su iglesia fueron ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En lugar de eso, hemos ido y enseñado la Biblia. Bueno, el Evangelio no significa solo la palabra. Pablo dijo, el Evangelio no vino solo en palabras, sino en poder y manifestación del Espíritu Santo. La palabra es una semilla, pero la semilla no crecerá a menos que se coloque en la tierra adecuada. No importa cuánta semilla tengas, si tienes miedo de sembrarla, no te servirá de nada. Pero escucha esto. Cada palabra de Dios es una semilla. Jesús lo dijo. Y cada promesa de Dios se cumplirá si la recibes y no la dudas. Si la depositas en tu corazón, crees que viene de Dios y la riegas con fe, brotará según su género. Nunca olvides esta afirmación. Lo digo de corazón. La actitud mental correcta hacia cualquier promesa de Dios la hará realidad. ¿Lo crees? Si adoptas la actitud correcta, de que es la palabra de Dios, que Dios respalda su palabra, y que la palabra es Dios, se cumplirá lo que dice. Si siembras trigo, cosecharás trigo. Si siembras maíz, cosecharás maíz. Si quieres ser salvo, acepta su plan de salvación. Si quieres ser sanado, acepta su plan de sanidad. Ahí lo tienen. Él, Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados. Eso es todo lo que tienes que saber. Lo siguiente que tienes que hacer es creerlo. Se resolverá solo. Aleluya. Así será. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lucas 8, 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 1, 5. Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. 6. Ahora, quiero leer algunas escrituras esta noche y explicarles lo mejor que pueda sobre el ministerio. El señor Bosworth lo explicó esta tarde. Y mañana por la tarde, si Dios quiere, también quiero hablar. Mañana por la noche, si Dios quiere, comenzaremos la línea de oración. Creemos que será, entonces tendrán suficiente entrenamiento. Ahora, todo lo que decimos se está grabando. Y quiero que vean y digan a los demás que dije que no soy un sanador. Dios es el sanador. No estoy en contra de los médicos, los hospitales ni de las curas médicas, porque todas vienen de Dios. Dios nos las envió. Nos envió el caballo, luego nos envió automóviles, ahora nos envía un avión. Me habría llevado mucho tiempo llegar hasta aquí a caballo. Acepto lo que Dios envió. Envió un avión. Vengo en 24 horas. Estoy agradecido de que Dios haya enviado un avión. 7. Todo lo bueno viene de Dios. ¿Qué haríamos si no tuviéramos médicos, ni salud, ni higiene, ni hospitales? ¿No sería horrible? Pero recuerda, no hay una sola dosis de medicina que pueda curarte. Ningún médico te lo dirá. Me han entrevistado algunos de los mejores médicos del mundo. He ido a las clínicas Mayo para entrevistas. Y muchos de los mejores médicos vienen a mi casa para que oremos por ellos. Así que dicen con un gran cartel, no afirmamos ser sanadores. Solo hay un sanador, y ese es Dios. Solo afirmamos ayudar a la naturaleza, así que, si la mejor clínica del mundo dice eso, bueno, eso debería resolverlo. Hablaremos de la enseñanza más adelante en la semana. Pero quiero mostrarte lo simple que es sanar. Quizás, si me corto la mano con un cuchillo, escucha con atención, no hay medicina en el mundo que pueda curar una herida de cuchillo. Ahora, simplemente sé reverente y usa tu razonamiento. No hay un cuchillo, ni una medicina que pueda curar una herida de cuchillo. Si hubiera una medicina aquí, curaría una herida de cuchillo, curaría una herida de cuchillo en mi abrigo. Curaría una herida de cuchillo en este escritorio. Si curara una herida de cuchillo, curaría una herida de cuchillo en cualquier lugar. El agua que mojaría aquí, mojaría afuera. Una medicina que curara una herida en mi mano, curaría una herida en mi abrigo. 8. Ahora me dirá, hermano Branham, se está volviendo fanático, porque la medicina no se hizo para curar su abrigo. Tampoco se hizo para curar el escritorio.
sino para curar su cuerpo. Entonces le preguntaré una cosa. Si me corto la mano y caigo muerto, sé que Alemania tiene algunos de los médicos más inteligentes del mundo. Muchos buenos médicos de Estados Unidos vienen aquí para formarse. Ustedes son personas muy inteligentes. Pero podrían llevarme a su mejor clínica, y sus mejores médicos podrían visitarme todos los días, embalsamar mi cuerpo, eso me haría lucir natural durante 50 años. Y todos los días podrían administrarme penicilina, sulfamidas, coserme la mano. Dentro de 50 años, esa herida estaría exactamente igual que cuando me la hicieron aquí en el púlpito. Pues, usted dirá, claro, hermano Branham, se le ha ido la vida, así es. Ahora bien, si la medicina es la que cura, no necesita la vida. Pero si la vida es la que cura, entonces ese es Dios. Dime qué es la vida, y te diré quién es Dios. Dios es vida. La medicina no regenera el tejido, es vida, y ese es Dios. No ve un médico, si me rompiera el brazo, iría al médico. Si es sanador, le diría, cúreme el brazo, doctor, me miraría como si estuviera loco. Diría, señor Branham, le arreglaré el brazo. Ahora bien, si es sanador, tendría que salir con el brazo sano. Pero él no es el sanador. Solo arregla el hueso para mantenerlo en su lugar mientras Dios lo sana. ¿Es correcto? Si tengo apendicitis, el hermano Branham agradece a alguien del público por ayudar al intérprete con la palabra apendicitis. Si tengo apendicitis, el médico podría extirpar el apéndice, pero no puede sanarlo. Me hace un gran agujero y lo deja ahí para que Dios lo sane. ¿Es correcto? Entonces, la medicina no sana. Pero estamos agradecidos por todas estas ayudas. Automóviles, aviones, jabón para lavarse las manos, gafas para usar cuando envejecemos, dentaduras postizas cuando se nos cae la nuestra. Todas estas cosas, las agradecemos porque vienen de Dios. Las apreciamos. 10. Quiero preguntarles algo ahora. Dios es el único sanador. Escuchen esto. Tenemos los mejores médicos que jamás hayamos tenido. Tienen la mejor medicina que los médicos hayan practicado. Tenemos los mejores hospitales que el mundo haya conocido, las mejores clínicas, los médicos más inteligentes y más enfermedades que las que el mundo haya conocido. ¿Por qué? Tenemos más pecado e incredulidad que las que el mundo haya conocido. La gente se está alejando de Dios. Van a la iglesia. El peor demonio que existe es un demonio religioso. Eso fue lo que mató a Jesús. Fue un grupo religioso que quería decir que era un diablo, y que lo mató. Así es. Así que debemos prestar atención a eso. Ir a la iglesia y ser religioso no tiene nada que ver con nacer de nuevo del Espíritu Santo y convertirse en cristiano. Eso es diferente. En 1 Juan, en el primer capítulo, creo que es el 7º versículo, leemos estas escrituras. Muy bien. El hermano Branham le dice al intérprete. Ahora, si es tan amable, puede leerlo. El 7º versículo. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 7. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 11. Que el Señor bendiga su palabra. Ahora bien, hay mucha gente que puede abrir el libro así, pero se necesita que Dios lo abra y lo revele. Nunca lo entenderás por la educación. Nunca lo encontrarás en un seminario. Nunca lo encontrarás a través de la ciencia. Nunca lo encontrarás en el conocimiento. En el jardín del Edén, había un árbol del conocimiento y un árbol de la vida. Mientras el hombre comiera del árbol de la vida, tendría vida eterna. Pero el primer bocado que dio del árbol del conocimiento, perdió su alma. Y cada vez que ese hombre da un mordisco al árbol del conocimiento, se destruye a sí mismo. Dios no destruye nada. El hombre se destruye a sí mismo por el conocimiento. A Dios no se le conoce por el conocimiento. Se le conoce por la fe. Debes creerle, no explicarlo, porque no puedes. Con la fe de un niño, le crees. Génesis 2, 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. 12. Ahora bien, Dios, sabiendo por fe que cuando el hombre dio su primer mordisco, destruyó su comunión con Dios. De eso hablaremos esta tarde. Comunión al siguiente mordisco, inventó la pólvora. Mató a su hermano. Y luego, por conocimiento, consiguió un automóvil. Mató a más personas que en todas las guerras. Simplemente mordió el árbol del conocimiento, dejando de lado el árbol de la vida.
Se ha mordido una bomba atómica. Me pregunto qué hará con eso. Mejor regresemos a Dios, al árbol de la vida. Porque ahora, la vida es corta. Pero tienes que pasar la eternidad en algún lugar. Nadie en el mundo puede apreciar la comunión de Dios como quien ha tenido una experiencia con Él. A todos nos gusta la comunión. El hombre, criatura, fue creado para la comunión. No saben cuánto me gustaría recibir a cada hombre aquí, comer con ustedes, sentarme y conversar con ustedes. Hablar del cielo, de Jesús. Me encantaría hacerlo. El tiempo no lo permite. Pero concertaré una cita con ustedes. Cuando salgamos del tiempo hacia la eternidad, quiero 1000 años con cada uno de ustedes. Y cuando termine, no tendré menos tiempo que cuando empecé. Pero ahora es de noche. Es el día del hombre. Llega a la luz del día. El día del Señor. Ahora debemos trabajar. No puedo ser siervo del hombre y siervo de Dios al mismo tiempo. Debo servir a Dios para ganar al hombre para su creador, Dios. Para que podamos cumplir esa cita. 13. Compañerismo. Algo maravilloso. Ahora bien, ¿por qué le gusta al hombre el compañerismo? ¿Por qué le gusta al hombre reunirse con otros hombres? ¿A las mujeres reunirse con otras mujeres? A todos nos gusta reunirnos. Las mujeres se reúnen, cosen y conversan. Los hombres se sientan a la mesa y tienen cosas en común de las que les gusta hablar. Eso viene de algún lado. ¿Qué te hace amar a tus hijos? Porque eres padre. Esa es la tensión humana. Esa es la razón por la que prueba que tenemos un Padre Celestial que nos ama, sus hijos. Todo es ahora, hecho de cosas que fueron. La Biblia dice que no hay nada nuevo en el mundo. Ahora bien, en el principio, cuando Dios creó al hombre, no lo hizo para que enfermara. No lo hizo para que tuviera cáncer. Nunca lo hizo para que muriera. Lo hizo para la comunión. Al anochecer, cuando había silencio, Dios descendió y tuvo comunión con Adán y Eva. Ellos amaban a Dios. Dios los amaba. No quería que enfermaran, envejecieran y murieran. Quería que fueran jóvenes y hermosos para siempre. Pero el pecado nos trajo aquí, no Dios, contra la voluntad de Dios. Nosotros mismos nos precipitamos en eso. Eclesiastés 1:9. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. 14. Ahora bien, Jesús vino a restaurar a la raza humana todo lo que había perdido en el Edén. Y vamos por buen camino. Ahora tenemos las arras de esa liberación. Ahora tenemos el Espíritu Santo, que es la vida de Dios en una porción, una pequeña parte. Cuando estemos en su presencia al final de la vida, tendremos el Espíritu completo. Esto se llama las arras de nuestra salvación. Ahora bien, también creemos que algún día tendremos un cuerpo inmortal. Cuando Jesús venga, estos cuerpos viles serán transformados. Y tendremos un cuerpo como el suyo glorioso. ¿Cuántos creen eso? Gracias. Me alegra ver que lo creen. Yo mismo espero ese día. Fíjense. Si tenemos eso, y eso estaba incluido en la redención, necesitamos la sanidad divina como arras de nuestra liberación completa. Si no hay sanidad divina, no hay resurrección de los muertos. ¿Qué les parece, maestro? Si no hay sanidad divina, no hay resurrección. La sanidad divina es las arras de la resurrección. Si el Espíritu Santo está aquí, es la garantía de nuestra vida eterna. ¿Lo crees? Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 15. La razón por la que Dios incluyó la sanidad divina. ¿Cómo se puede quitar del Evangelio si Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos sanados? La misma sangre del mismo hombre en el mismo día. Una para salvación, otra para sanidad. Negar una es negar la otra. Hoy simplemente le han dado la vuelta a la situación. En los días de Jesús aquí en la tierra, en un cuerpo físico, decían, sabemos que puede sanar, pero se hace Dios al perdonar pecados. Ahora, dicen, está bien, puede perdonar pecados, pero no puede sanar. Pero, alabado sea Dios, Él puede hacer ambas cosas. Soy testigo. Y estoy seguro de que hay muchos otros aquí, entre los millones de personas en todo el mundo. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lucas 7:49. Y los que estaban sentados juntamente a la mesa, comenzaron a decir dentro de sí, ¿quién es este, que también perdona pecados?
16. Ahora bien, la única manera de apreciar eso y comprenderlo es volviendo a la comunión con Dios. ¿Cómo puede la mente carnal comprender las cosas de Dios? Son locura, dice la Biblia, para él. No puede entenderlo. No puede razonarlo. Pero el espíritu nacido de nuevo no lo razona. Simplemente lo cree y actúa en consecuencia, como lo hizo Abraham. A Abraham, el padre de los fieles, Dios le dijo, cuando tenía 65 años, es decir, su esposa tenía 65, y 75, que iban a tener un bebé. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan a un hombre en Alemania visitando a un buen médico para que le hicieran un lugar en el hospital, él con 75 años y su esposa con 65? Había vivido con ella desde los 17, aún sin hijos. Pero Dios le dijo, vas a tener uno. Y Abraham le creyó. Dijera lo que dijera la ciencia, Abraham le creyó a Dios. 1 Corintios 1, 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. 2 años, igual. 5 años, igual. 10 años, igual. Pero Abraham seguía diciendo, alabado sea Dios. Lo haremos de todas formas. Dios lo dijo. Esa es una buena razón para creerlo. Dios lo dijo. Me imagino que fue a buscar las servilletas, los alfileres, y lo preparó todo. Porque Dios dijo que, por imposible que fuera, Dios lo dijo. Eso lo resuelve. Pasaron 20 años, todavía no había bebé, pero Abraham seguía creyendo en Dios. Y se fortaleció. Siguió alabando a Dios. Ahora bien, ¿qué harías si oraran por ti esta noche y mañana no te encuentras bien? Dirías, no hay problema. Eso demuestra que necesitas nacer de nuevo. Hijos de Abraham, que somos, solo los hijos de Abraham tienen la bendición. Nosotros, al morir en Cristo, recibimos la descendencia de Abraham y somos herederos según la promesa. Eso le da a cada creyente nacido de nuevo la misma fe que Abraham tuvo para considerar la verdad de lo que Dios dijo. Y llamar mentira a lo que ves con tus ojos, si es contrario a la promesa de Dios. Amén. No nos guiamos por la vista. No andamos por la vista, ni por los sentimientos. Nos guiamos por la palabra de Dios. No importa cómo se vea por fuera, la creemos. Romanos 4, 20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 18. Y cuando Abraham tenía 100 años, 25 años después, Sara tenía 90, Dios les dio el bebé. Aleluya. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y llamó a las cosas contrarias a la palabra, se negó a mirarlo. Se negó a saber que su propio cuerpo estaba muerto. Ni siquiera consideró la esterilidad del vientre de Sara. La Biblia dice, ahora, por incredulidad, vacilaba ante la promesa de Dios, pero se fortalecía, alabando a Dios, sabiendo sin lugar a dudas que Dios, cumpliría lo que había prometido. Creo lo mismo. ¿Y tú? Amén. Entonces puedes tener lo que pides. Romanos 4, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 4, 20. No dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El otro día conocí a un hombre aquí. Me dijo, hermano Branham, no lo creo. No me importa lo que haya pasado. Le dije, claro que no. No fue hecho para los incrédulos. Fue solo para los creyentes. Los incrédulos no pueden recibir nada. El creyente puede tener lo que pidió. Jesús lo dijo. Ahora bien, si pueden regresar a la comunión, despojarse de todo lo carnal de su mente, de todo lo que contradice la palabra, y decir, Dios, puedes cumplir lo que prometiste. Lo creo, y es mío, por la muerte de Jesucristo en la cruz. Y ahora lo acepto. Eso lo resuelve. Simplemente continúen dándole gracias por ello, y Dios lo cumplirá. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Levantan la mano? Gracias. ¡Genial! Ahora bien, ¿cómo aceptaste a Cristo? Dices, fui salvo hace 10 años o, tal vez, fui salvo hace un año no. Fuiste salvo hace 1900 años, cuando Jesús murió. Entonces tienes que aceptarlo ahora. Y cuando lo aceptas, no es necesario que sientas nada. Al salir de la iglesia, la multitud incrédula dijo, no hay diferencia en ti. Tus ojos siguen del mismo color. Sigues usando el mismo traje.
No te ves diferente y no hay nada que puedas demostrarle que hay diferencia. Pero aquí está. ¿Crees que había una diferencia? ¿Por qué? Dios prometió una diferencia. Había obrado en tu interior. Pronto se notará en el exterior. Pero, te levantas, lo aceptas como tu salvador personal. Luego sales. No importa lo que diga el incrédulo. Dices, soy cristiano, hablas como cristiano. Actúas como cristiano. Te relacionas con cristianos. Y crees serlo. Y realizas todas las acciones de un cristiano. ¿Qué efecto tiene esto en ti? Te convierte en cristiano. ¿Por qué? Él fue herido por tus transgresiones. ¿Cómo aceptas a Cristo para sanidad? De la misma manera. Cumple sus condiciones. Guardas su palabra en tu corazón. Sal del edificio diciendo, estoy sano. No veo la diferencia. Te dicen, bueno, no te ves diferente. Digan lo que digan, es lo que crees. Tan cierto como que Él fue herido por tus transgresiones, con sus llagas fuiste sanado. Es la misma expiación, el mismo día, el mismo hombre. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees? Así es como se recibe. Dios lo escribió en su palabra. Eso debería bastar. Si fuera mi palabra, o la tuya, y la gente no la aceptara, simplemente diría, déjalos ir. Pero Dios no. Dios no quiere que nadie perezca. Entonces envía maestros, apóstoles, profetas y diferentes dones a la iglesia. ¿Qué hacer? ¿Dispersar la iglesia? No. Sino para unir a la iglesia para el perfeccionamiento del cuerpo de Jesucristo. Él viene pronto. Y si Él tenía un cuerpo en el principio, con todas las señales y prodigios, el cuerpo que Él venga a buscar tendrá que ser del mismo tipo, o sería un cuerpo extraño. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Efesios 4, 11. Y Él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 22. Ahora, en el Antiguo Testamento, al hacer un pacto, así es como lo hacían. Eso es algo grandioso. Ahora, en Estados Unidos, cuando hacemos un pacto, nos prometemos algo y luego nos damos la mano. Eso sella el pacto. En Japón, cuando hacen un pacto, lo hacen entre sí. Y luego toman una cajita de sal y se echan sal el uno al otro. Eso es un pacto. En los días bíblicos, cuando Dios hizo su pacto con Abraham, mostrando lo que iba a hacer en el tiempo del fin, esto es lo que hicieron. Tomaron un animal. Bueno, lo primero que hicieron fue tomar un trozo de papel, o una especie de escritura, una piel, y escribieron el pacto. Luego, lo siguiente que hicieron fue matar a un animal. Lo cortaron en dos. Y luego separaron entre este animal muerto. Y tomaron una promesa, uno con el otro. Si no cumplían este pacto, que sus cuerpos fueran como el cadáver del animal. Entonces rompieron el pacto, y dieron uno a uno, y otro a otro. 23. Ahora bien, cuando se cumplió el día de la promesa, debía traer la misma pieza que se arrancó de aquí. Debía encajar para que fuera la misma. Cuando Dios hizo un pacto con la iglesia, llevó a Jesús al Calvario. Y allí, clavado en la cruz, lo desgarró. Desgarró su alma y su cuerpo, y levantó su cuerpo, se sentó a su diestra en el cielo y envió el Espíritu Santo de regreso a la iglesia. Y cuando nos encontremos con ese cuerpo, debemos tener el mismo espíritu que estaba sobre Cristo. Tiene que estar sobre nosotros, o no encajará con el cuerpo. Aleluya. El mismo Espíritu Santo estaba en ti, estaba en Cristo. Él dijo, un poco y el mundo no me verá más. Ese es el incrédulo. Pero me veréis, porque yo es un pronombre personal, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. 24. Si les dijera que tengo el espíritu de un pintor, esperarían que pintara un cuadro como un pintor. Si les dijera que tengo el espíritu de un criminal, sí, de algún hombre malvado, esperarían que tuviera armas pesadas. Sería peligroso estar cerca de mí.
Así que, tendría el espíritu de un criminal. Si la Iglesia dice que el Espíritu de Cristo está en ella, entonces Cristo hará en su Iglesia las obras que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él dijo, un poco y los incrédulos no me verán más. Pero ustedes me verán. Ahora bien, habrá incrédulos hasta el fin del mundo. Y habrá ustedes. Ustedes hasta el fin del mundo, ustedes los creyentes. ¿No se alegran de ser unos creyentes? Dios lo ha prometido. Creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, nació de la Virgen María. Creo que Dios Todopoderoso cubrió con su sombra a la Virgen María y creó una célula sanguínea que formó al Hijo de Dios. ¿Lo crees? Es la única manera de ser salvo. Hoy, cuando la gente dice, oh, solo era un profeta. Era un buen hombre, se equivocan. Él era divino. Era Dios encarnado. Juan 14, 19. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 25. Recientemente, una mujer de la ciencia cristiana me dijo, Reverendo Branham, usted le da demasiada importancia a Cristo. Lo hace divino. No era divino, dijo. Era un buen hombre. Era maestro y profeta, pero no era divino. Le dije, ¿no era Dios, o el mayor engañador que el mundo haya tenido? Le pregunté, ¿usted? Me respondió, si le demuestro con la Biblia, usted dijo que era fundamentalista, que solo era un hombre, ¿lo aceptaría? Le dije, si la Biblia dijera que solo era un hombre y no divino, lo creería. Pero la Biblia no lo dice. Me respondió, puedo demostrarlo. Le dije, adelante. Y me dijo, ¿sabe en San Juan 11, cuando Jesús iba a la tumba de Lázaro? Pues la Biblia dice que lloró. Eso prueba que solo era un hombre, porque podía llorar. Así es la mente carnal. No ven lo sobrenatural. Dije, señora, su argumento es demasiado débil. Cuando descendió al sepulcro, lloró como un hombre. Lloró como un hombre. Pero cuando llamó a un hombre que llevaba 4 días muerto y yacía en una tumba, y un hombre que llevaba 4 días muerto, se puso de pie y revivió, eso fue más que un hombre. Eso fue Dios. Juan 11, 35. Jesús lloró. Juan 11, 43. Y dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo, y dejadlo ir. 26. Cuando bajó del monte, tenía hambre como un hombre. Buscaba algo de comer por encima de un árbol. Era un hombre hambriento. Pero cuando tomó 5 panes y 2 pececillos y alimentó a 5.000, era más que un hombre. Era Dios. Era un hombre cuando yacía en esa barca esa noche, tan cansado. Las grandes olas no lo despertaron. Creo que 10.000 demonios del mar juraron ahogarlo. Esa barca vieja se mecía como un tapón, como un corcho en el agua. El diablo dijo, ya lo tengo. Era un hombre que yacía dormido. Pero, cuando despertó, puso el pie sobre la barca, miró al cielo y dijo, calla, calla, y los vientos y las olas le obedecieron. Era más que un hombre. Era Dios. Amén. Cuando murió en el Calvario, gritó pidiendo ayuda. Era un hombre. Pero cuando resucitó la mañana de Pascua, eso prueba que era Dios. Amén. Y está vivo esta noche. El mismo Señor Jesús. Alabado sea su santo nombre. Dirás, hermano Branham, qué emoción nacerás de nuevo. Sentirás lo mismo. Oh, es maravilloso. La vida eterna. Cuánto le agradezco verlo obrar, grandes señales y prodigios. Todas las religiones frías e indiferentes de Buda y todas esas otras religiones fracasaron en su presencia. Él es quien resucitó de entre los muertos, y vive y hace lo mismo. Dio su sangre para que tuvieras comunión con él y vivieras en su presencia. Mateo 14, 19. Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18. Por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó.
Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos 4, 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39. Y se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6, 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 44. Y los que comieron el pan eran como 5.000 hombres. Marcos 11, 12. Al día siguiente, cuando vinieron de Betanía, tuvo hambre. Marcos 11, 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si quizá hallaría en ella algo. Y cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque aún no era tiempo de higos. Marcos 15, 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 16, 6. Y les dijo: No temáis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Lucas 8, 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató una tempestad de viento en el lago, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8, 24. Y vinieron a él y lo despertaron, diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo la calma. Lucas 9, 14. Porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 16. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Juan 6, 10. Jesús dijo: Haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5.000. Juan 6, 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. 27. Ahora, escuchen mientras termino. Cuando el hombre perdió su comunión en el jardín del Edén por el pecado, ¿qué hizo Dios al respecto? Miren lo que el hombre hizo al respecto. En lugar de salir y ser honesto y decir: Padre, he pecado, regresó a los arbustos, formó una organización religiosa y se hizo una cubierta. Religión significa una cubierta, se hizo una religión hecha por el hombre. Se hizo un delantal de hojas, hojas de higuera. La Biblia lo dice. Pero, cuando se presentó ante Dios, se dio cuenta de que su religión hecha por el hombre no funcionaría, ni la de nadie más. Hay que venir sobre la base de Dios. ¿Qué hizo Dios? Salió, mató a algunos animales, derramó sangre y trajo algunas pieles para hacer delantales que pudieran estar en su presencia. Ahora, escuchen con atención. La única manera en que Dios puede traerlos de vuelta a la comunión con Él es que algo muera en su lugar. Y Jesucristo lo hizo para redimirlos de la maldición. Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Génesis 3, 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. 28. Ahora, escuchen atentamente. La sangre era la bienvenida de Dios a la puerta, bienvenida, a la puerta. Ahora, noten, justo antes de terminar, Dios introdujo la sangre para dar la bienvenida de regreso a la comunión. Hemos intentado adoptar, tomar el lugar, la educación. Hemos probado con denominaciones, organizaciones y todo, pero nunca reemplazará la sangre. Ahora bien, la única manera en que Dios en el Antiguo Testamento recibiría a los hijos de Israel era bajo la sangre de un cordero muerto. Ahora bien, el adorador llevaba su cordero al altar. Y luego, traía una tórtola si estaba enfermo. El derramamiento de sangre. Ahora bien, tenían que poner su mano sobre la cabeza de un cordero. El sacerdote le cortaba la garganta, y el corderito comenzó a patear y a morir.
Estaba balando y llorando. Y sus manos estaban bañadas en sangre. Su pequeña lana blanca estaba toda bañada en sangre. Y el pecador sabía que ese debía ser él, pero el cordero estaba tomando su lugar. Dios lo aceptó. Ahora bien, eso duró mucho tiempo. 29 Pero cuando el pecador salía, si salía, entraba, confesaba sus pecados de robo, salía a robar más. Si había vivido inmoralmente, salía a hacerlo de nuevo. ¿Por qué? La vida que estaba en esa célula sanguínea, la vida proviene del varón. El bebé, tu sangre proviene de tu padre, no de tu madre. No tienes sangre de tu madre. Todo proviene del Padre. Por eso la sangre de Jesús tuvo que provenir de Dios Padre, no sexualmente. Porque Dios es espíritu, quien creó una sangre santa. Y el germen de la vida está en esa célula sanguínea. Ahora bien, cuando el animal moría, y la vida salía de la célula sanguínea, no podía regresar al ser humano, pues no tenía alma. Así que, el pecador salía con el mismo deseo de pecar, y pecado significa incredulidad, volvía con el mismo deseo con el que entró. 30 Pero cuando Jesús murió, y por fe le imponemos las manos y vemos su sufrimiento en el Calvario, sangrando y muriendo, y en nuestros corazones sabemos que somos pecadores y que deberíamos haber tomado su lugar, pero Él tomó el nuestro. Y cuando aceptamos esa sangre, Dios nos trae mediante el lavamiento de la sangre. Entonces el Espíritu, la vida que estaba en la célula sanguínea de Jesucristo, que es el Espíritu Santo, regresa al ser humano después de venir a la presencia de Dios a través de la sangre. Y somos bautizados con el Espíritu Santo mismo. Y la fe que Dios tiene, que creó todas las cosas sin nada, está en el creyente. Con razón la gente no puede creer. Nunca han nacido de nuevo. Siguen siendo carnales. 31 ¿De qué hizo Dios el mundo? La tierra sobre la que estás sentado esta noche, ¿de dónde salió? Es la palabra de Dios manifestada. Si no lo es, ¿de dónde la obtuvo? ¿Dónde la encontró? ¿De dónde obtuvo la materia prima para crearla? ¿Por qué? Él pronunció su palabra. Y creyó en su propia palabra, y ésta formó la tierra. ¿Lo crees? Amén. Entonces, ¿no es fácil con ese espíritu que está en Dios, que está en ti, creer que Dios puede todo y que cumplirá su palabra? Aleluya. Porque has nacido de nuevo, la vida que estaba en Cristo está en ti. Pero, si solo perteneces a la iglesia y nunca naces de nuevo, confiarás en la razón y nunca conocerás a Dios. Cuando su espíritu, a través de su sangre, entra en tu corazón, entonces eres una nueva criatura. Jesús dijo, el que no nazca de nuevo, no entrará en el cielo. Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 32 Miren a Adán y Eva con las pieles de oveja ensangrentadas a su alrededor. Allí estaba una mujer hermosa, la mujer más hermosa del mundo. Ningún pecado la había dañado. Era perfecta. Hermosos ojos azules, su cabello rubio le caía por la espalda. La mujer más hermosa del mundo. Vi una imagen en Roma hace poco, donde un hombre pintó a Adán y Eva. Las bestias más horribles que jamás había visto, personas horribles y feas. Eva con una oreja grande, una oreja pequeña, una pierna tan grande y otra tan grande. Y Adán, como una bestia, con pelos de la nariz así. Eso demuestra lo que el corazón inconverso pensará de Dios. Eran perfectos, hermosos, maravillosos. Y allí estaban. Y después de pecar, allí estaban en la presencia de Dios, envueltos en pieles de oveja ensangrentadas. Dios dijo, apártense de mi presencia. Y puedo verlos partir. Puedo ver a Eva, verla recostada sobre el hombro de Adán, diciendo, Adán, es mi culpa. Yo fui quien pecó. Pero Adán amaba tanto a su esposa que no fue engañado, pero la amaba tanto que salió con ella. Un ejemplo perfecto de Jesucristo que no conoció pecado, sino que vino al mundo y cargó con el pecado de su esposa, la iglesia, y caminó con ella hasta la muerte. Aleluya. Génesis 3:23 Y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Génesis 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 33 Escúchenlos. Ahí van. Ahí está el gran Jehová mirándolos. Ahí va su hijo. Ahí va su hija. Oigo algo así, el hermano Branham hace un sonido de golpeteo. ¿Qué es?
Es una piel de oveja ensangrentada, sangrando contra la pierna de Adán. Él dijo, esperen un momento. Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente que prometía un redentor. Ahora, miren hacia acá un momento. Movamos la cámara. 4000 años después estamos en Jerusalén. Es un día terrible. El sol se ve raro. Hay una sensación extraña sobre todos. ¿Qué pasa? Vamos a la ventana. Corramos las cortinas. Oigo algo que viene. ¿Qué es? Una vieja cruz tosca golpeando las rocas adoquinadas. Veo venir a un hombre pequeño y débil. Lleva una cruz sobre sus hombros. Tiene una corona de espinas en la cabeza. Sigue adelante. La vieja cruz arrastra las huellas de sangre. Va hacia el Calvario. Fíjense en su espalda. Miremos un momento. Miren por fe. Veo unas manchitas rojas en su túnica, por toda su vestidura. Eran de sus llagas, donde fueron sanados. Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 34 Lo veo subiendo la colina allá. Miren. Esos pequeños puntos se hacen más grandes. Después de un rato, todos se unen en un solo punto grande. Oigo algo más. Escuchen. El hermano Branham hace un sonido de golpeteo. ¿Qué es? La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el segundo Adán, yendo al Calvario para preparar un camino para que yo pueda ser salvo, tú puedas ser salvo. Para que yo pueda ser sanado, y tú puedas ser sanado. Veo mientras se tambalea, lágrimas corriendo por sus mejillas. Vino a los suyos no lo recibieron. Su propia iglesia lo estaba crucificando. Y están haciendo lo mismo hoy. Lo hicieron por ignorancia y también lo están haciendo hoy. Él se tambaleaba. Y después de un rato pude ver, como si fuera, una abeja de la muerte, zumbando a su alrededor. Después de un rato, debe llevárselo. Ya saben, una abeja, un insecto con aguijón. Pero cuando una abeja te pica, ya no puede picar más. Saca su aguijón. Para eso se hizo carne Dios entre nosotros. Subiendo al Calvario, la muerte lo picó. Pero Él le sacó el aguijón a la muerte, para que podamos permanecer como Pablo durante toda nuestra vida, y decir, oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. 1 Corintios 15:55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:57 Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 35 Tu Salvador, que me salvó, y a mí, incluso a mí, un miserable. Hace 10 años, acostado en una cama, el médico me dijo, te quedan 3 minutos de vida. Estaba ciego de ambos ojos. Y hoy, tengo una vista perfecta, estoy fuerte y sano. Es la asombrosa gracia de mi Señor Jesucristo, y lo amo con todo mi corazón. Algún día glorioso, espero verlo y estar en su presencia, redimido por su gracia. Y cada mortal aquí, estaré en tu presencia con él. Este mismo evangelio que me salvó y me sanó, me llevará allí. Tendré el mismo testimonio esta noche, lo tendré allí de nuevo. Por gracia, él me salvó y me sanó. ¿Lo amas? Di, amén. Oramos. Oh, Dios mío, te amo. Eres mi Salvador. Y quiero que todos te amen. Hemos venido a este hermoso pueblo para tener comunión con ellos en torno a tu palabra y tus bendiciones. Y quiero decirles que, después de mi partida, si alguien intenta arrebatárselo de sus corazones, que puedan permanecer firmes por la palabra de Dios. Oh, gran Dios, envía esta semana un gran avivamiento. Que haga que todas las iglesias rompan sus diferencias. Que vengan con lágrimas. Y, oh Señor, extiende la mano de tu Santo Hijo para sanar y mostrar señales y prodigios, demostrando que ha resucitado de entre los muertos y vive hoy. Perdónanos nuestros pecados y llénanos del Espíritu Santo. Y que este lugar sea ungido con el Espíritu Santo para que toda persona que entre en la tienda, o alrededor de ella, tenga convicción y venga a Cristo. Y que un avivamiento a la antigua usanza se extienda por Alemania. Eso producirá un gran cambio y unirá a este pueblo tan querido, que ha sido destrozado y dividido. Que se unan con Dios, para que algún día todos podamos reunirnos en gloria. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. 37 Y mientras inclinamos la cabeza, me pregunto si hay algún pecador aquí esta noche que no conozca al Señor Jesús.
Antes de ver ningún milagro, ¿crees que la palabra de Dios es la verdad? Y te das cuenta de que has maltratado a Jesús y quieres convertirte en cristiano y empezar a servir al Señor ahora mismo. Y te gustaría aceptarlo. Y te gustaría que orara por ti para que seas un cristiano fiel. Si Él escucha mi oración para abrir los ojos de los ciegos, hacer caminar a los cojos y sanar a los enfermos mediante la oración, ¿no crees que Él escuchará tu alma al hacerlo? Ahora, ¿harías esto por mí? Mientras inclinas la cabeza y oras, podrías simplemente levantar la mano a Dios y decir, Señor, ten piedad de mí, un pecador. Quiero aceptar a Jesús ahora mismo. Dios mío. Docenas de manos por todas partes. Que Dios te bendiga. ¿Seguimos orando? Oh, querido Padre Celestial, ves a tus hijos, ellos escuchan tu palabra. Están cansados de la vida, no viven para ti. ¿Podrías aceptarlos ahora en tu reino? Que se afilien a alguna de tus hermosas iglesias y vivan como cristianos el resto de sus vidas. Padre, no me levantaron la mano a mí. La levantaron a ti. Y estoy seguro de que los recibiste. Porque has dicho en tu palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Oh Dios, te doy gracias porque en gloria ahora mismo se están escribiendo nombres en el libro de la vida del Cordero. Guárdalos, oh Padre, en tu gracia. Y te pido, esta semana, que sanes a todo enfermo. Y ahora mismo, Señor, que no haya ni un solo enfermo entre nosotros. Que el bondadoso Espíritu Santo derrame una lluvia de bendiciones sobre la gente ahora mismo y sane y salve a todos. Y que el avivamiento comience de inmediato, que la gente venga de toda Alemania. Y que la fuente se abra para el pecado y la impureza, y para la sanación del cuerpo. Oh Dios, concédelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que el Señor los bendiga. Mañana a las 2:30 de la tarde, hablaremos una vez más sobre la salvación y el plan de sanidad divina. Mañana por la noche, habrá una línea de oración. Comenzaremos la sanidad. ¿Cuántos creen que ya lo entienden, el plan de salvación y para la sanidad? Levantarían la mano y dirían, creo que lo entiendo. Ahora, escuchen esto. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, no viene a esta audiencia y hace lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, entonces he sido un falso testigo. Esa es una gran declaración. Pero sé en quién he creído. Él lo ha declarado en otras naciones y lo hará en esta nación. ¿Lo creen? ¿Lo esperan? ¿Están orando por ello? Entonces lo verán. Amén. Inclinamos nuestros rostros de nuevo mientras el hermano ora de nuevo. Que Dios los bendiga.